Esta mañana recibimos al maestro Eduardo Pérez Haro, él es profesor de Investigación y Análisis Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM. Con él conversaremos sobre la volatilidad en las bolsas del mundo por las tasas de interés en Estados Unidos. Bienvenido, profesor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor, buenos días. Platíquenos, ¿qué está ocurriendo en los mercados bursátiles alrededor del mundo? Bueno, paradójicamente es un fenómeno al que podríamos decir estamos habituados a un fenómeno de volatilidad en el mercado bursátil. Esto es alzas y bajas en el mercado bursátil. En este momento tenemos ya prácticamente más de 10 días con una tendencia bajista en el mercado bursátil internacional, no solo, digamos, el mexicano. México también se inscribe en esta tendencia, pero tenemos un fenómeno de baja en el mercado bursátil asiático, en Japón, en Shanghái, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Inglaterra, lo tenemos en Argentina, en Brasil, en México, y no escapa esto incluso las bolsas norteamericanas. Entonces tenemos una alerta muy importante porque podría ser un fenómeno pasajero, pero también podría ser un llamado de atención a un punto de inflexión en el comportamiento de la economía mundial y advertir un problema de mayor fondo. Habría que preguntarnos las causas. Usted, Alejandra, mencionaba que la tasa de interés es un factor que interviene directamente. Sí lo es. Estados Unidos ha movido desde la Reserva Federal la tasa de interés desde finales del 2015 y lo viene haciendo reiteradamente, ya van 8 movimientos. ¿En el 2018? En el 2018 lo viene haciendo y el último movimiento lo hizo el 26 de septiembre. Con 2.25 tenemos el alza y esto ha repercutido en un incremento en las tasas de mediano plazo en los bonos del Tesoro y una mudanza de capitales del mercado bursátil a los bonos del Tesoro, lo que significa que hay una alerta, digamos, mucho más delicada. Hay un trasfondo y hay mayores causas que se suman para acicatear este fenómeno que yo mencionaría rápidamente: el incremento en los precios del petróleo, sin duda alguna, y la guerra comercial. Profesor, además la expectativa, tampoco es muy buena, porque ya leíamos ahí a los expertos economistas en los Estados Unidos que se esperan por lo menos un aumento más en diciembre de la tasa de interés y están pronosticando que pudiese incluso haber 3 aumentos más en la tasa de interés para el 2019 y justamente tiene que ver pues el tema de la inflación en los Estados Unidos, la actividad del empleo también en el país del norte. Sí, sin duda, lo tenemos incluso inscrito en el marco de una polémica entre el presidente de los Estados Unidos. Así es, que ya amenazó y la Reserva Federal, ciertamente, porque el presidente de los Estados Unidos tiene una lectura, digámoslo, optimista, en el sentido de que la economía norteamericana viene presentando un crecimiento prácticamente inédito para los últimos tiempos. Tiene en el segundo trimestre del año de 2018 cierra con una tasa superior al 4% en el crecimiento de la economía norteamericana. Y esto no combina con la reacción de la bolsa de la Reserva Federal, porque la Reserva Federal lo que está haciendo es encareciendo el crédito y está frenando la línea de inversión. Esto podría efectivamente marcar una desaceleración de la economía norteamericana y ahí se construye una polémica entre lo que ve la Reserva Federal y lo que ve el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está viendo la Reserva Federal? Está viendo con mucha temerosidad una burbuja en el sector financiero que podría estallar y colapsar a la economía norteamericana con un impacto mundial terrible. La Reserva Federal también está viendo que no tiene margen de maniobra para irse a la baja porque el promedio estándar de 5 puntos en la movilidad de la tasa de interés no lo cuenta ahora, trae 2.25, no le da margen de reaccionar frente a un colapso del sistema financiero. De tal suerte que la Reserva Federal sí está, digamos, en una actitud más preventiva que el propio presidente de los Estados Unidos. Y en medio de esta discusión, bueno, el fenómeno terrible es que Estados Unidos eventualmente podría entrar, digamos, en una desaceleración con una condición excepcional respecto de lo que pasó hace 10 años, y es que en el resto del mundo ha desaparecido China como el gran titán, porque China está presentando problemas en su economía, de tal suerte que el escenario que se dibuja es mucho más crítico que el que podríamos ver hace 10 años.
Profesor, precisamente ya que usted menciona a China y a Estados Unidos retomando el tema de la guerra comercial, sí, los especialistas aseguran que esto pronostica una desaceleración del crecimiento de la economía a nivel mundial. Bueno, ya lo está sucediendo. De hecho, este es parte del tercer elemento que la Reserva Federal está previendo, es decir, si está teniendo un desfondo en el comercio internacional, no le pronostica al sistema financiero la mejor circunstancia, de tal suerte que lo trata de frenar con una modificación en la tasa de interés. Efectivamente, la guerra comercial ya está teniendo efectos tanto en China como en Estados Unidos, no de una manera drástica en el momento, pero se anuncia una posibilidad superior porque el impuesto de 10% que en este momento priva para más de 200,000 millones de dólares está advertido de subir a 25% a partir del 1 de enero, de tal suerte que esto podría llegar a complicarse. Podría agravarse la situación. Sí, mucho. Finalmente, y rápido, profesor, para despedirnos, como siempre, pues le pedimos su opinión, pues la perspectiva, o más bien la perspectiva para México, pues no es muy halagüeña con estos indicadores, y si en diciembre vuelve a haber un aumento en la tasa de interés, es casi inmediato que sea un aumento espejo también en el nuestro, lo que va a presionar también las finanzas en nuestro país. Sin duda alguna, México está inscrito en un problema, también tiene una modificación en las bolsas de valores, está disminuyendo su bolsa de valores y está aumentando el tipo de cambio para el peso, ¿no? De tal suerte que se están deteriorando los términos de intercambio, la rigidez del acuerdo comercial que hemos iniciado sus comentarios, pero que habremos de retomar más adelante, y yo diría que incluso la rigidez del Banco de México, ¿no? Es decir, un banco que está restringido a un control inflacionario y que no tiene involucramiento en el crecimiento Profesor económico. Eduardo Pérez Haro, gracias por acompañarnos. No, al contrario. Que tenga muy buen día. Gracias, profesor.